Tenemos un tiempo de conocernos y de compartir siempre la palabra del Señor. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, que vayamos al Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mis amados hermanos, y es que vivimos nosotros en una época de múltiples voces que son influencia para nuestras vidas. Hablamos de redes sociales, hablamos de noticias, hablamos de entretenimiento, hablamos de televisión. Sin embargo, la voz que nosotros más necesitamos escuchar cada día, todos los días, es la voz de Dios a través de la Escritura. La voz de Dios a través de su palabra. Y el Salmo 1 precisamente nos presenta dos caminos: el camino de la bendición y el camino también de la perdición. Y nos enseña la clave, por decirlo en palabras sencillas, para una vida bienaventurada, para una vida feliz, para una vida bendecida, para una vida dichosa. Y lo que el Salmo 1 nos enseña es que debemos tener una relación constante con nuestro Dios a través de su palabra escrita. Así que en este mundo donde la prisa domina muchas veces nuestras vidas, y por poner un ejemplo de la prisa que nos domina, muchas veces buscamos los lentes y los tenemos puestos en la cabeza, o buscamos las llaves y las hemos dejado en un lugar donde siempre las dejamos y las buscamos en otro lado. Así que, mis amados hermanos, las prioridades eternas en este mundo fácilmente son dejadas de lado, son desplazadas. Pero comentarles que debemos detenernos cada día para leer y meditar en las Sagradas Escrituras. Esto es un acto contracultural. Esto va contra la cultura actual, va contra lo que la sociedad en la actualidad enseña. Pero para nosotros como creyentes y también para aquellos que están aquí por primera vez es muy, muy necesario. Así que el descuido de la palabra de Dios no solo nos debilita espiritualmente, sino que nos deja vulnerables, nos deja débiles, nos deja sin defensa ante los engaños del mundo y del pecado. Por eso es que el Salmo capítulo 1 no es simplemente un poema hermoso, no es simplemente una narrativa o un escrito maravilloso para introducir todo el libro de los Salmos, sino que es un llamado urgente a construir toda nuestra vida. Y cuando digo toda nuestra vida es en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, en nuestro trabajo, en todo lugar, en nuestros estudios, construir toda nuestra vida sobre el fundamento de la palabra de nuestro Dios. Así que esta mañana yo quiero compartirles la importancia de leer y meditar en la palabra diariamente. Dice Derek Kidner, un comentarista, acerca del Salmo capítulo 1. El Salmo 1, dice él, sirve como el portal de entrada al libro de los Salmos, estableciendo desde el inicio la importancia de una vida fundamentada en la ley de Dios. Y repito eso último, estableciendo desde el principio la importancia de una vida fundamentada en la ley de Dios.
Mis amados hermanos, si el Salmo 1 es realmente ese portal, digamos así, de entrada a toda la vida piadosa del cristiano, como dice Kidner, entonces el primer paso para atravesar ese portal es entender el carácter que define a la persona que es bienaventurada, o a la persona que es dichosa, que es altamente feliz en la presencia de Dios. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en el versículo número 1. Quiero que vayamos una vez más al versículo 1. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y una aclaración que voy a hacer es la siguiente, porque aquí leemos la palabra varón, pero aquí está incluido también las hembras, las hermanas, no solo el varón, estamos incluidos todos. Así que lo primero que yo quiero hablar a partir del versículo 1 es el carácter del hombre y mujer bienaventuradas. El salmista aquí comienza describiendo al hombre bendecido, al hombre bienaventurado, de manera negativa. ¿Por qué? Porque está mostrando lo que el hombre bienaventurado evita. ¿Qué cosas evita? Y eso es lo que vamos a desarrollar, y es lo que el salmista también dice. Porque el camino hacia la bendición, mis amados hermanos y congregación, comienza con la separación intencional de las influencias del mal. ¿Separación de qué, hermanos? De las influencias del mal. Y el salmista muestra 3 progresiones en este primer versículo. Primero él dice: no anda en el consejo de los malos. En otras palabras, no sigue las ideas de los malos. En segundo lugar dice: no se detiene en el camino de pecadores. O sea, no adopta las prácticas de los pecadores. Y tercero, no se sienta en silla de escarnecedores. No se identifica, por decirlo de otra manera, con la burla de los pecadores hacia Dios. Así que, hermanos, la vida bienaventurada, la vida bendecida, no empieza simplemente haciendo cosas buenas, portándose bien, sino primero evitando todas aquellas malas influencias que tenemos a nuestro alrededor, que desvían nuestros corazones de Dios. John MacArthur dice lo siguiente: la influencia del entorno moral es ineludible, dice él. Si no seguimos la palabra, inevitablemente adoptaremos la mentalidad del mundo. Hermano, si tú y yo no seguimos lo que la palabra nos dicta, ¿qué otra cosa vamos a seguir? Las palabras, los consejos del mundo. La pregunta es: ¿qué es lo que más conviene? No para este mundo. Recuerden que nuestros ojos están puestos en la eternidad. La secuencia aquí del salmista es muy clara. Hay una secuencia clara, como acabo de decir, y es una secuencia progresiva. Primero andar, detenerse y finalmente sentarse. Así que, como el pecado generalmente no atrapa, mis amados hermanos, a las personas de forma súbita, o sea, no les llega de sorpresa, sino que va paso a paso, ganando terreno, ganando nuestros pensamientos, ganando las intenciones de nuestros corazones. Un pequeño compromiso muchas veces que nosotros podemos tolerar puede convertirse luego en un hábito. Y un hábito puede formar finalmente un carácter que se opone a Dios. Hermanos, el pastor Job decía algo muy importante. El día domingo nosotros debemos apartarlo ¿para qué? Para el Señor. Pero a muchos se nos va formando y se nos va creando, por decirlo así, un hábito de no congregarnos. Y lastimosamente eso va en oposición con la palabra de Dios. Nosotros debemos de estar en la iglesia los domingos. Es el tiempo que Dios
ha determinado para que nosotros como un solo cuerpo, como comunidad, nos reunamos a adorarle, como decía mi hermano en las alabanzas, nos reunamos a entonar alabanzas juntos a nuestro gran y Salvador Dios. El consejo de los malos habla también el salmista. Esto representa filosofías y consejos de un mundo apartado de Dios, de un mundo sin Dios. Y muchas de estas ideas pueden sonar sensatas al parecer, o incluso pueden ser atractivas para nosotros. Sin embargo, Proverbios 14, versículo 12 nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Y qué dice al final, hermanos? Pero su fin es camino de muerte. Así que cuando el creyente empieza a caminar escuchando esos consejos malos, el siguiente paso puede ser detenerse. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Detenerse. En otras palabras, adoptar las prácticas de los malos. Y empiezan a justificarlas. No, hermano, es que fíjese que yo no tengo tiempo otro día, solo los domingos. Muchos pueden decir, no, es que tengo que lavar la ropa el domingo, toda la semana no me queda tiempo. El único día para salir a pasear con mi familia es el domingo. Todo mundo sale el domingo, ¿por qué nosotros no? Hermanos, cuando el creyente empieza a caminar escuchando los consejos de los malos, se detiene, adopta sus prácticas y las justifica. Y finalmente, recuerden que esta es una progresión, o sea, va avanzando. Finalmente, si no hay arrepentimiento de haberse detenido y de haber escuchado el consejo, se llega al punto de sentarse, como dice en el versículo 1, identificándose abiertamente con el mundo en su desprecio hacia Dios y su verdad. Esto nos está enseñando, mis amados hermanos, que no basta con ser personas moralmente buenas. No basta con ser moralmente buenos. El hombre bienaventurado, el hombre dichoso, como dice en la Nueva Versión Internacional, el hombre feliz, como dice en la Nueva Versión Internacional, es proactivo en rechazar la sabiduría del mundo. O sea, acciona, toma medios para limitar la sabiduría del mundo, para limitar los consejos del mundo, y busca de forma intencional mantenerse limpio en su mente y en su corazón. ¿Y con qué guardará, dice la palabra del Señor, el joven su camino? Amén. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, hermanos, hoy, donde tantas voces compiten por formar nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, televisión, internet, redes sociales, que es lo más común, nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: ¿a qué consejo estoy prestando atención? Hermanos, yo hablaba con alguien hace varios días, hablando justamente de las redes sociales, y esta persona me decía, hermano, a veces entro a ver Facebook y cuando me doy cuenta ha pasado hora y media. Y justamente cuando yo escribí esta pregunta, pensaba en este hermano, en esta plática, y yo decía, ¿y yo, a qué consejo le estoy prestando atención? ¿A Facebook? ¿Al Instagram? ¿A TikTok? ¿Qué camino estoy frecuentando en mis decisiones? Piénselo por un momento. ¿Con quién estoy sentándome en términos de influencia espiritual? Hermanos, el hombre bienaventurado no se queda pasivo.
Él rompe la progresión del pecado al llenar su mente, al llenar su corazón, al llenar su vida con la palabra de Dios. Todos los días. ¿Cuándo, hermano? Dígalo de nuevo. ¿Cuándo? Todos los días. No solo el domingo. Todos los días. Llenando la mente y el corazón con la palabra de Dios. Porque la vida cristiana, mis amados hermanos, florece en el creyente cuando evita la influencia de los impíos. Y en su lugar, su mente está enraizada en la verdad de la palabra de Dios. Ahí es cuando florece la vida del creyente. Al meditar, al enraizar su mente en la verdad de la palabra de Dios. Pero el salmista, después de mostrarnos lo que el hombre bendecido evita, el salmista ahora va a describir lo que el hombre bienaventurado o bendecido sí hace, lo que él abraza en el versículo 2. Y dice lo siguiente, ayúdenme ustedes en voz audible: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En dónde está su delicia? Dice el versículo. En la ley de Jehová. Hermano, y cuando aquí dice ley, podríamos pensar que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. No, mis amados hermanos, la palabra ley en el original aquí significa apunta, mejor dicho, a toda la escritura revelada por Dios. Aunque en ese momento no había mucha escritura, pero la palabra ley se refiere a todo lo que Dios ha inspirado. Entonces dice que su delicia está en la ley de Jehová, y que esa ley de Jehová es su meditación de día y de noche. Así que el creyente bienaventurado no se limita únicamente a separarse del mal, sino que también se aferra al bien. Y en este caso, entiéndase bien, como la palabra de Dios. Su vida no está vacía. Su vida no queda vacía después de alejar y rechazar las influencias, los malos consejos del mundo. No, empieza a llenar su vida con la palabra de Dios. Empieza a enraizar su mente, su corazón con la palabra de Dios. Y en este texto nosotros vemos 2 enseñanzas o 2 actitudes que son fundamentales para la vida del creyente: deleitarnos en la ley de Dios, y segundo, meditar constantemente en ella. Así que el hombre bienaventurado se deleita en la ley de Jehová, se deleita en la palabra del Señor. No ve la palabra como una carga pesada, no ve la palabra como una obligación que debe de cumplir a regañadientes. Para él la palabra de Dios es su tesoro. ¿Qué es, hermanos? Su fuente de gozo. Al inicio del año podemos encontrar y podemos nosotros iniciar lecturas algunos documentos que nos van guiando en la lectura de la Biblia a través de todo el año. Y muchos probablemente iniciamos este año en capítulo 1 de Génesis, versículo 1, y avanzamos 2 semanas, 3 semanas, pero ya cuando llegamos allá al mar, no lo cruzamos. Nos quedamos ahí, no pasamos al otro lado. Hermanos, dice aquí que para el hombre bienaventurado, la palabra de Dios no es una carga. No es una carga pesada, no es una obligación. Ay, en la iglesia cómo insisten que hay que leer la Biblia. Hermano, para nosotros la palabra del Señor es un tesoro invaluable. Hermanos, hombres han muerto, y yo creo que ustedes lo saben, hombres han muerto porque nosotros hoy podamos tener este libro en nuestras manos. Ha habido sangre derramada para que hoy tú y yo en español, y aún en unas versiones de la Escritura, lo tengamos en lenguaje moderno para poderlo entender mejor.
es nuestra fuente de gozo. R.C. Sproul dice: el deleite genuino en la palabra revela el corazón transformado. Uno no se esfuerza, dice él, a amar lo que su alma aborrece, sino que ama naturalmente lo que ha sido renovado para valorar. Una pregunta, mi hermano, es: ¿tú valoras la palabra de Dios? No quiero que respondan, solo que lo mediten. ¿Tu delicia de verdad es la palabra de Dios? ¿Tu deleite, tu gozo es la palabra de Dios? ¿O tu deleite y tu gozo es levantarte a las 5 de la mañana, encender el tele y ver qué está diciendo el de las noticias? ¿O tu deleite es lo primero, agarrar el teléfono y ver qué publicó fulano, mengano? ¿Cuál es tu deleite? Alguien dijo una vez, y a mí nunca se me olvida: lo primero que debemos hacer temprano en la mañana, aquellos que tienen el hábito de hacerlo temprano en la mañana, probablemente ustedes tengan el hábito en otro horario, pero aquellos que lo hacen temprano en la mañana, antes de quitarse los cheles, abra la Biblia. ¿Saben qué son los cheles, verdad? Abra la Biblia. Vaya a la Escritura. Esta delicia, mis amados hermanos, es el resultado de una relación viva, de una comunión viva con el Dios verdadero. No es simplemente amor a un libro, no, es amor a aquel que se revela en el libro, a Cristo Jesús. Toda la Escritura habla de Cristo. Jesús dijo: si me amáis, en Juan capítulo 14 versículo 15, guardad mis mandamientos. El hombre bendecido, mis amados hermanos, disfruta su encuentro diario con la palabra de Dios. El hombre bendecido no se levanta diciendo: ay, otro día, hoy no voy a leer la Biblia, voy a empezar por otras cosas. No, el hombre bendecido se levanta y dice: Señor, gracias porque otra vez puedo ir a la Escritura y puedo meditar temprano y puedo escuchar tu voz temprano. Y como dijo alguien, si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Escritura en voz alta. Ahí está la voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Pero el salmista no solo se queda en el hecho de deleitarse en la palabra de Dios, sino que dice que en ella medita de día y de noche. Aquí, mis amados hermanos, la palabra meditar tiene una implicación de murmurar, de repetir, de pensar profundamente, de reflexionar. No basta con ir a la Escritura y hacer una lectura superficial de ella. Se trata de interiorizar la verdad hasta que moldea nuestro ser, hasta que alimenta completamente nuestro espíritu. No es cuestión de leer cantidades de capítulos y versículos de la Escritura, sino de profundidad de reflexión en ella. No, hermano, yo leo 25 capítulos diarios. ¡Wow!, diría cualquiera. Pero no se trata de eso. Se trata de lo que la palabra de Dios, a través de la meditación y la reflexión, está haciendo en nosotros. Meditar implica preguntarnos: ¿qué significa este texto? ¿Qué significó para quien fue escrito originalmente? ¿Cómo es entonces que este texto me apunta, me señala hacia Cristo? ¿Cómo me muestra a Cristo este texto? ¿Y cómo es que este texto yo lo puedo aplicar a mi vida diaria? En mi trabajo, en la escuela, en donde sea. Hermanos, meditar implica dejar que la palabra de Dios transforme, como dice Pablo en Romanos, nuestras mentes, nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Cuando tú tomas decisiones, mi amado hermano, ¿cómo las haces? ¿Vas al Señor?
¿Vas a la palabra y meditas en algún pasaje? ¿O solo dices, esto me conviene y esto no me conviene? Punto. La meditación en la palabra de Dios, mis amados hermanos, no es dejar vacía la mente, como enseñan muchas filosofías orientales, sino que es llenarla con la verdad de Dios hasta que sea transformado todo nuestro ser desde el interior. Hermano, es que nosotros vivimos en medio de un mundo lleno de actividades, que el trabajo nos satura, nos agobia, nos desespera, que hay muchas distracciones, y es en esos momentos, mis amados hermanos, que nosotros debemos de luchar conscientemente e intencionalmente por hacer de la meditación de la palabra de Dios una prioridad diaria. ¿Qué debemos hacer de la meditación de la palabra del Señor, hermanos? Una prioridad diaria. No, hermano, es que las 24 horas del día no me alcanzan a mí, necesito 25 horas. Hermanos, es cuestión de organizar nuestro día, de organizar el tiempo, pero en ese tiempo darle prioridad a la meditación de la palabra del Señor. Prioridad. Hermanos, necesitamos alimento espiritual todos los días. Así como el cuerpo no puede vivir comiendo una vez nada más a la semana, nuestro espíritu también necesita comida todos los días. No solo el domingo, como ya lo mencioné. No solo el domingo que nos toca venir a la iglesia, levantarnos temprano e ir a escuchar. No, todos los días meditar en la palabra del Señor. El salmista dice, el hombre bienaventurado medita en ella día y noche. Y eso lo que muestra es constancia. No significa literalmente cada segundo y que yo debo de andar la Biblia ahí bajo el brazo y cuando me acuerde, tengo que leer. Hermanos, reflexionar en ella, andarle en nuestra mente. Alguien dijo por ahí, andar un versículo en la mente todo el día, reflexionándolo, pensándolo, murmurándolo. La palabra debe de ser parte integral en tu vida y en mi vida, en cada aspecto de nuestras vidas. Como ya he mencionado, en la familia, en las decisiones, en los tiempos de prueba, en el trabajo, en todo lugar, la palabra de Dios debe de ser aquella que esté gobernándonos. Así que yo te pregunto, en base a esto que hemos visto hasta este momento, ¿de qué estás saturada tu mente? ¿Estás saturada más con las preocupaciones del mundo o está más saturada de la palabra de Dios? ¿De qué fuentes nos estamos alimentando espiritualmente cada día? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuál es la influencia que más está ganando terreno en mi mente y mi corazón? Así que el salmista, después de describir el carácter del hombre bienaventurado y el deleite del hombre bienaventurado, ahora él va a mostrar los resultados visibles en la vida del hombre bienaventurado, del hombre bendecido. Y la imagen que aquí el salmista usa es una imagen rica y poderosa. Él dice es como un árbol, para decirlo en nuestras palabras, es como un árbol frondoso y un árbol firme. ¿Cómo es el árbol, hermanos? Frondoso y firme. Primero se nos dice que el hombre bienaventurado es como un árbol plantado, dice el versículo, junto a corrientes de agua. Si quiero que vayamos al versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace
prosperará. No es un árbol silvestre que creció así por así de la nada, creciendo al azar sin ninguna intención. No, es un árbol plantado con toda intención por un agricultor sabio. Y esto muestra, mis amados hermanos, implícitamente una imagen clara de lo que es la soberanía de Dios en tu vida y en mi vida. Así que estar junto a esas corrientes de aguas significa tener una fuente constante de nutrición. Así como, mis amados hermanos, un árbol con raíces profundas no depende de las lluvias esporádicas que pueden caer. No, el creyente arraigado en la palabra no depende de las circunstancias para la vitalidad espiritual. Él constantemente tiene su fuente de vitalidad, su fuente de vida, su fuente de fortaleza, sus aguas de alimento en la palabra de Dios. El hombre bienaventurado está alimentándose constantemente de la palabra de Dios. Y de esa manera es que puede resistir los tiempos de sequía emocional, los tiempos de sequía espiritual e incluso puede soportar los tiempos de sequía material. Porque, hermano, esos tiempos van a llegar. Va a haber momentos en que nuestras emociones están por el suelo. Momento en que nuestra espiritualidad está tambaleante, está dudando, o incluso en nuestros bienes, en nuestras cosas materiales también vamos a tener escasez. Pero el que está constantemente deleitándose en la palabra de Dios puede resistir estos tiempos. Yo les hacía un comentario a los hermanos que están en el módulo 4 del discipulado, que pasó un tiempo, un periodo en mi vida hace 2 años, en el que mi único sustento, mi fuente, mi fuerza era la palabra del Señor. Claro, estaba mi familia, estaba ahí, pero yo estaba en un momento donde solo la palabra del Señor me fortalecía. Hermanos, en tiempos de angustia, nosotros encontramos consuelo en la palabra de Dios. Hermanos, tú estás desesperado, tú estás cargado. Cristo dice, ven a mí, ven a mí. Todo aquel que esté cargado, y yo lo haré descansar. Hermanos, pero debemos ir constantemente a la palabra de Dios. El salmista también dice que este árbol plantado junto a las corrientes de aguas da su fruto a su tiempo. Y no se trata de resultados inmediatos, sino de un crecimiento constante, paulatino, de forma fiel, y que a su debido tiempo dará sus frutos. En el hombre bienaventurado, en el hombre bendecido se produce el fruto del Espíritu. Como dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuáles son, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En el hombre bienaventurado también nace un buen testimonio en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Pero no por sus propias fuerzas, por lo que Dios hace a través de su palabra. Este hombre bienaventurado, al meditar constantemente en la palabra de Dios, va a ser una buena influencia para aquellos que le rodean, para las futuras generaciones, para su casa, en su familia, en sus hijos. Pero dice el salmista que su hoja no cae. Y esta expresión, mis amados hermanos, da la idea de vitalidad constante, vida constante, una vida que aunque enfrenta dificultades, no se marchita espiritualmente. Hay frescura, hay perseverancia.
No porque su vida sea perfecta. Hermano, no estamos hablando de perfección. Y la vida del hombre bienaventurado no es perfecta, sino que su fuente de vida, su fuente de gozo, su fuente de deleite no está en el mundo, no está en los consejos del mundo. Procede de Dios mismo, procede de la palabra de Dios. Y el salmista en este versículo finalmente dice: y todo lo que hace prosperará. Y aquí, hermanos, la prosperidad no se refiere necesariamente a riquezas materiales, sino al verdadero éxito en la vida del cristiano. ¿Cuál es este? Cumplir los propósitos de Dios en su vida. Seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. No es alcanzar la cima secularmente hablando, no, es parecernos a Cristo cada vez más. Ese es el éxito del cristiano, parecernos a Cristo. La prosperidad del justo no siempre va a ser visible, no siempre va a ser notoria al mundo, pero la prosperidad del justo va a ser real. Y esa es la bendición de Dios sobre su carácter, sobre su testimonio y su eternidad. Así que el secreto, mis amados hermanos, no está en que las circunstancias sean favorables o desfavorables para nosotros, sino en una vida profundamente enraizada en la palabra de Dios, cimentada en la palabra de Dios, fortalecida por la palabra de Dios. Así como un árbol no puede sobrevivir si lo plantamos, lo arrancamos, lo volvemos a plantar, lo arrancamos constantemente, dándole ese tipo de mantenimiento, digámoslo así. El creyente no puede florecer si no permanece diariamente en comunión con la palabra de Dios. Por eso, una vez más, no basta con escuchar el sermón del domingo. De hecho, mis amados hermanos, probablemente hoy muchos tuvieron que sacudir la Biblia porque no sabían dónde estaba y estaba allá abajo a saber qué. Hermanos, la palabra de Dios debe ser tu meditación constante. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual al que diariamente debemos acudir. El hombre bienaventurado permanece diariamente en comunión con su fuente. Entonces, ¿estás plantado firmemente junto a las corrientes de la palabra de Dios? ¿Estás produciendo un fruto espiritual? ¿O te estás marchitando? ¿Estás buscando una prosperidad pasajera o una prosperidad que es eterna? Así que luego de pintar este cuadro vibrante del justo como un árbol firme, frondoso, fuerte y fructífero, el salmista contrasta dramáticamente la condición de los malos. E inicia diciendo en el versículo 4: no así los malos. ¿Cómo dice el inicio del versículo 4, hermanos? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El salmista hace un contraste drástico entre el justo y los malos. Primero dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Mientras él describió al justo que está profundamente arraigado y que es productivo, o sea, produce fruto, el impío, por otro lado, es sin sustancia, sin estabilidad, es frágil, es ligero, es débil.
El tamo, mis amados hermanos, es aquella cáscara seca, pudiésemos decir, e inútil del grano, que cuando un agricultor viene y tira aire y la tira al aire, eso se va por donde el aire sopla, fácilmente llevado por el viento. Es un símbolo, el tamo, de inutilidad, de falta de peso, de falta de valor, de vida sin propósito eterno. La figura del tamo entonces señala no solo la inestabilidad de los impíos, sino la inutilidad y falta de valor duradero ante Dios. Hermanos, y es que hay una verdad muy clara, que la vida que está alejada de Dios, alejada de la palabra de Dios, rechazando a Dios constantemente, confiando en sus propios caminos, en sus propias filosofías, siguiendo los consejos del mundo, puede parecer exitosa temporalmente, pero no va a resistir la prueba final. Así que en un mundo donde se glorifica el éxito, las apariencias, el Salmo nos recuerda: lo que no está arraigado en Dios será dispersado y olvidado. Repito, lo que no está enraizado en Dios será dispersado y olvidado. Entonces el salmista hace una conexión entre la inestabilidad presente con el juicio venidero. Y él sigue diciendo entonces: por tanto, por ser como el tamo que va por cualquier lugar donde el viento sopla. Ese por tanto es importante en este pasaje. Él dice: por tanto, por ser así, por desechar a Dios, por desechar su palabra, por no seguir el consejo de la palabra de Dios, sino filosofías humanas, filosofías huecas, los consejos del mundo, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aquí, mis hermanos, no se trata de que los impíos van a evitar el juicio. No. De hecho, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sino que lo que está tratando de decir es que no van a tener un fundamento firme para permanecer en pie. No van a tener una defensa válida para decir: no, es que yo no sabía esto, no sabía lo otro. No va a haber una excusa. La expresión "no se levantarán" implica que ellos no son justificados, no son hallados aceptos delante de Dios. Hermanos, para el impío, ese día será un día de vergüenza. Va a ser un día de condenación. Un día de juicio, de condenación para aquellos que despreciaron la palabra de Dios, para aquellos que rechazaron a Dios mismo y caminaron bajo el consejo de los malos. Y como dice MacArthur una vez más, la escena es clara, dice. Cuando Dios reúna a su pueblo, los impíos no serán parte de esa congregación. No tendrán lugar entre los redimidos. Cada persona, cada uno de nosotros aquí presentes, un día será llamado a juicio. Y la pregunta no es, o no será en ese momento, ¿cuántos logros terrenales tuvimos? La pregunta no será esa. La pregunta no será: ¿qué es lo que lograste hacer cuando estuviste en la tierra, allá en San Miguel? Las preguntas no serán sobre los éxitos alcanzados terrenalmente hablando. Las preguntas probablemente serán: ¿estabas plantado en Cristo? ¿Estabas cimentado sobre la roca firme que es Cristo? Como leíamos al principio en Mateo 7. ¿Estás sobre la arena o estás sobre la roca?
¿Encontrabas tu deleite en la palabra de Dios? ¿O era un peso? ¿Era una carga leer la Escritura? La pregunta más inquietante quizás será, hablando de esto: ¿viviste para su gloria o viviste para tu propia gloria? Hermanos, pensemos en esto. ¿Vivimos para la gloria de Dios o vivimos para nuestra propia gloria? Porque estar acá en la iglesia y decir a Dios sea la gloria, hermanos, eso es fácil. Eso puede salir de aquí, como decimos, de labios para afuera. Esas son palabras sencillas de mencionar. Y cuando en realidad las entendemos y nosotros decimos, Señor, a ti sea dada la gloria, hay algo en nosotros que debe conmoverse y decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Estoy apasionado por ti, por tu palabra. Me gozo, me deleito estar en comunión con mis hermanos y meditar en la palabra, en cantar alabanzas al Señor. Lo que cantábamos hoy, todo es para ti. ¿Se recuerdan? Cristo. ¿Y qué dice después? No es para nosotros. Hermano, solo quiero que pienses esto. ¿Tú vienes a la iglesia a dar o a recibir? Solo quiero que lo piense. O vivimos para su gloria o vivimos para nuestra propia gloria. Ese día de juicio va a ser justo, porque Dios es justo. Va a ser infalible y definitivo. Ahí no habrá vuelta atrás. Y como ya leímos y dijimos, el impío no se levantará. Los pecadores en la congregación de los justos, porque son como el tamo que arrebata el viento. Ese juicio será definitivo. El único refugio seguro es Cristo. ¿Quién es el refugio seguro, hermanos? Cristo. Y los hermanos del módulo 4, perdón que mencione pero es que estamos estudiando las Escrituras en el módulo 4. Van a entender esto. Cristo es la palabra viva. Él es el refugio. No hay otro refugio. Tú y yo no tenemos otra esperanza. La esperanza no está en el presidente de la República, la esperanza no está en el alcalde de nuestro departamento o distrito. No, la esperanza tuya y mía es Cristo, quien padeció en la cruz, murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó para que tú y yo hoy podamos decir que tenemos una esperanza para la gloria eterna solo por Él y por medio de Él. Romanos 11:36 leí el hermano, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea toda la gloria. Hermano, estamos caminando para un juicio o hacia un juicio sin fundamento cuando no meditamos en la palabra del Señor. Muchas veces nosotros vamos y buscamos refugio en obras humanas o en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Cristo ya ganó por nosotros. ¿Dónde está nuestro refugio? En Cristo, en su palabra. Nuestra esperanza está en Él, solamente en Él.
Pero el salmista termina el Salmo capítulo 1 con un resumen que pone en perspectiva toda la enseñanza. 2 caminos, 2 destinos y un Dios soberano que conoce cada sendero. Dice en el versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Qué conoce el Señor, hermanos? Conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lo primero que se nos dice en este versículo 6 es que Jehová conoce el camino de los justos. Y la palabra conocer aquí, mis amados hermanos, no significa simplemente tener cierta información o saber alguna información, sino que la palabra conocer aquí implícitamente nos está diciendo que es un conocimiento íntimo, un conocimiento que es amoroso, un conocimiento que es protector. ¿Cómo es ese conocimiento? Íntimo, amoroso y protector. Dios observa, aprueba y guía y también protege a los que caminan en su palabra. ¿A quienes cuida, protege, guía el Señor? A los que caminan en su palabra. Según las palabras del Salmo 1, al justo. No se trata de una vigilancia descuidada, fría de parte de Dios, sino un cuidado que es paternal, que es constante. Y un ejemplo para entenderlo quizás mejor es cuando tú vas con tu niño a un lugar, a una piscina. Tú le dices: baña ahí, hijo, tírate ahí. Y tú te pones a comerte un helado, distraído completamente de tu hijo. ¿Así es como cuidas a tus hijos? Pregunto a los que son padres. No. ¿Cómo es esa vigilancia en ese momento? Uno siente que el corazón se le va a salir cuando el niño está ahí chapaleando agua. Y uno ya siente que se sumerge y no sale, y uno ahí pendiente. Así es el cuidado de Dios contigo, de aquel que medita en su palabra. Es un cuidado paternal, es un cuidado amoroso. No es una vigilancia, fría, sin compromiso. Él está comprometido con el justo. El conocimiento de Dios entonces no es meramente una observación, es relacional, es activo. Él camina al lado de los suyos, Él vela por los suyos y garantiza su destino final. ¿Qué dice el versículo 6? Jehová conoce el camino. Él conoce tu camino. Mi amado hermano y hermana, esta verdad para nosotros debe de darnos un profundo y una profunda seguridad del Dios que adoramos. Porque aunque enfrentamos dificultades, antes de continuar, ¿o hay aquí alguien que no enfrente dificultades? Que me levante la mano. Todos enfrentamos dificultades. Pero aunque enfrentamos dificultades, hermanos, no estamos solos. Hermano, tú estás pasando un momento difícil, de angustia, de dolor, de desesperanza, y dices: yo no puedo más. El Salmo 1, versículo 6 dice que Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce mi sufrimiento. Aunque enfrentemos diferentes adversidades, no estamos solos. Aunque el mundo nos rechace, Dios nos conoce y nos guarda.
Aunque nuestro camino sea estrecho, difícil de caminar, difícil de andar por Él, Él nos guía hacia un bien que es eterno y un bien que es mucho mayor que aquel que desprecia la palabra del Señor. Una eternidad con Cristo. Hermanos, nuestra esperanza no descansa en nuestra propia fuerza o en nuestra propia habilidad, sino que descansa en el perfecto amor y conocimiento que Dios tiene de nosotros. Te pregunto, ¿tú tienes agarrado a Dios o Dios te tiene agarrado a ti? Dios nos tiene sujetados. ¿Y qué pasaría si Él nos dejara solos por un momento? Nos soltara. Solo piénselo. Pero Él nos tiene en sus manos. Él conoce el camino de los justos. El salmista contrasta diciendo: mas la senda de los malos perecerá. ¿En qué lado quieres estar tú? ¿De aquellos que Dios conoce o en la senda de los malos que al final van a perecer? ¿En qué lugar quieres estar? No es aquí, mis amados hermanos, sencillamente que el impío fallará en algún momento o caerá en algún momento. No, es que su camino mismo, o sea, su estilo de vida, su elección de vivir lejos de los mandamientos de Dios, de vivir independientemente de Dios, está condenado a la destrucción. El camino del impío está condenado a la destrucción. Así que esa perecibilidad del camino del malo significa que por más que se esfuerce, todo ese esfuerzo separado de Dios es inútil. Toda su aparente prosperidad en el día del juicio será barrida. Su vida terminará en ruina eterna. La vida del impío terminará en ruina eterna. Así que el contraste final, mis amados hermanos, como dijo alguien, no puede ser más solemne o más lindo que el justo, conocido por Dios, será guardado para la vida eterna, y el impío caminará hacia su propia desaparición o destrucción. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos hacernos preguntas intencionales con seriedad al terminar lo que el salmista acaba de decir en el Salmo capítulo 1. Y esas preguntas intencionales pudiesen ser: ¿en qué camino estoy andando hoy? ¿En el del impío? ¿En el del justo? ¿En qué camino? ¿Estoy caminando bajo la mirada aprobadora de Dios? ¿O estoy caminando sobre su mirada para un juicio eterno, un castigo, eterno en ese juicio? ¿O estoy avanzando por una senda que, aunque es popular y cómoda, va a terminar en destrucción? ¿Cuál es la senda que estamos siguiendo? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? La gran diferencia, mis amados hermanos, entre estos dos caminos no está, una vez más, en las circunstancias externas, sino en la relación con Dios basada en la fe, el arrepentimiento y la obediencia. No es suficiente, mis amados hermanos, admirar la palabra o leerla esporádicamente. No, para ser verdaderamente bienaventurados necesitamos meditar en su palabra cada día. ¿Tú quieres ser bienaventurado? Medita en la palabra cada día. ¿Tú quieres ser un impío que va hacia un castigo eterno? Rechaza la palabra. Así que, hermanos, la vida bienaventurada comienza y se sostiene por una comunión diaria con la palabra de Dios. No basta
mis amados, leer por rutina, debemos deleitarnos y debemos meditar en ella constantemente. El Salmo 1 entonces nos ha mostrado que la diferencia entre aquel justo y el impío no radica principalmente en las circunstancias externas, sino en la relación que cada uno de ellos tiene con la palabra de Dios. El justo, por su lado, se deleita en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios día y noche, como dice el salmista, y como resultado de esto que él hace y abraza, su vida florece con estabilidad y da frutos. Pero por el otro lado, el impío ignora la palabra, la desprecia, la destruye por otros consejos, y su vida se convierte en inestabilidad, ligereza, y finalmente va a la ruina. Así que este salmo, mis hermanos, no es simplemente una exhortación para hacer el bien, sino que es un llamado a vivir arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fuente de vida, es fuente de gozo. Pero puedes preguntar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puede una persona natural que tantas veces se distrae, que tantas veces se enfría o que tantas veces se cansa, cómo puede esta persona natural realmente deleitarse en la ley del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque hay muchas distracciones. La respuesta no está en la fuerza de voluntad de nosotros, sino en la transformación que viene por medio del Evangelio. Cristo, la palabra viva, a través de Cristo y solo a través de Él, que es la palabra viva, solo cuando nuestros corazones han sido regenerados por Él, comenzamos a amar su palabra. Jesucristo mismo, mis amados hermanos, en su ministerio terrenal hizo uso constante de la palabra de Dios. Él dependía constantemente de las Escrituras. Y un ejemplo claro de eso es que cuando fue tentado en el desierto, ¿cuál fue su respuesta? No fue su propio poder, por decirlo de alguna manera, sino su respuesta fue con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, Él dijo siempre, escrito está. Su vida, el mismo Hijo de Dios, su vida fue y es un ejemplo perfecto de lo que significa meditar en la palabra de día y de noche. Fue también por obediencia a esta palabra perfecta que llegó a la cruz y resucitó, asegurando que todo aquel que cree en Él puede tener una nueva relación con Dios y con su palabra. Por eso, hermanos, leer y meditar diariamente la palabra de Dios no es una tarea religiosa vacía, sino que es un acto de comunión viva con Cristo. Es ahí donde nosotros lo escuchamos, es ahí donde el Espíritu nos santifica, es ahí donde somos consolados, es en la palabra donde somos exhortados, es por la palabra que también somos transformados. Así que negarse a la palabra es negar el alimento para tu alma. Aceptar la palabra es abrazar la fuente de vida, de gozo y de deleite del creyente. Hermano, el creyente que ama la palabra se fortalece en la fe. El creyente que ama la palabra discierne el camino correcto. El creyente que medita en la palabra, que ama la palabra, resiste la tentación para no caer en pecado. El creyente que ama la palabra, que medita la palabra, que lee la palabra, fructifica en su carácter, trae frutos en su carácter. Pero también, en base al Salmo, se prepara para el juicio y la gloria venidera. Así que hoy, mis amados hermanos, Dios nos llama no solo a admirar este salmo,
sino a responder a Él. ¿Cómo vamos a responder nosotros a este salmo? ¿Cuál será nuestra respuesta al Salmo capítulo 1? El salmista, lo vimos claramente, hace un contraste entre el justo y el impío. Y de hecho, mis amados hermanos, si nosotros leemos la primera palabra en el versículo 1 y la última palabra en el versículo 6, continuamos viendo un gran contraste. ¿Cuál es la primera palabra en el capítulo 1, versículo 1? Bienaventurado. ¿Y cuál es la última palabra? Perecerá. Dos caminos, dos formas de vivir. Una, cimentado en la palabra, y otro, rechazando la palabra. ¿A qué estás dando lugar diario en tu vida? ¿Estás dando lugar a la palabra de Dios? ¿Es en ella que tú encuentras tu verdadero gozo y deleite? ¿O es un pesar, o es una carga? ¿Encuentras en la palabra el aliento de ver a Cristo en ella, o la lees sin hambre espiritual? Como dijo alguien, como leer el periódico todos los días. Pero probablemente tú estés aquí hoy por primera vez. Yo quiero decirte que así como el Salmo capítulo 1 advierte que todos, absolutamente todos, caminamos hacia uno de esos dos destinos, árbol, paja, vida o ruina, yo te pregunto, ¿qué fundamento está sosteniendo tu vida si no tienes a Cristo en tu corazón? Las voces del mundo prometen, muchos éxitos, muchos logros, pero solo la palabra de Dios ofrece raíces eternas. Cristo es el agua que sacia el alma y transforma los corazones secos en árboles que producen fruto. Así que, mi amado amigo que estás hoy aquí, no ignores esta advertencia. Sin Él, sin Cristo, toda sabiduría humana es cáscara vacía que va de un lado hacia otro arrastrado por el viento. Si alguno tiene sed, dice Juan 7, venga a mí y beba. Así que, mi amigo, no esperes a hacer paja. Corre a la fuente que es Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y tu alma, porque si no, sin Cristo, tu alma irá tras el camino del impío, como lo hemos visto en el Salmo 1. Corre a la fuente, corre hacia Cristo. Tu alma fue hecha para estar arraigada en Él. Ven a Cristo, Él es la fuente inagotable. Hermanos, cada día nuestra mente es alimentada por algo. Y la pregunta no es si estamos siendo influenciados por algo. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué voces son las que nos están influenciando? Hoy, más que nunca, mis amados hermanos e iglesia, necesitamos una voz que sea firme, que sea eterna y que sea justa. Y esto solo lo encontramos en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. No hay otro lugar en el que podemos encontrar consuelo verdadero. No hay otro lugar en el cual podemos encontrar una fuente inagotable. Solamente en Cristo y su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por tu revelación a través de la palabra, Señor. Gracias porque en el Salmo 1 hemos podido ver que el hombre bienaventurado medita en la palabra, se deleita en la palabra.
Pero por el otro lado, el impío rechaza la palabra, ignora la palabra. Señor, ayúdanos a nosotros a ser bienaventurados, ser dichosos, deleitarnos en tu palabra, Señor. No verla como una carga, no verla como una obligación, sino como la fuente, nuestra esperanza, nuestro gozo. Ayúdanos a deleitarnos en Cristo. En los méritos de nuestro Salvador te oramos. Amén y amén.